¿Puede un solo ataque cambiar las reglas del juego en la seguridad europea? ¿Por qué el canciller alemán, Friedrich Merz, se encontró en el ojo del huracán tras un acontecimiento tan devastador? ¿Estamos ante una nueva era de vulnerabilidad en el suministro de armas a Ucrania? Hoy exploraremos un incidente que resonó profundamente en la política de defensa del viejo continente, un evento ocurrido en plena noche cerca de Leópolis, que podría alterar la trayectoria del conflicto ucraniano y la percepción de la seguridad en Europa. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La historia comienza con una explosión que iluminó el cielo oscuro de la región de Leópolis, un área que muchos consideraban un refugio relativamente seguro. Los habitantes de las comunidades cercanas, acostumbrados al sonido de las alarmas aéreas y al funcionamiento de los sistemas de defensa, inicialmente pensaron que eran testigos de un ataque más de drones. Sin embargo, el estruendo que siguió fue incomparable a cualquier cosa que hubieran oído antes. Una oleada de fuerza devastadora recorrió kilómetros, rompiendo ventanas y haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El eco de esta catástrofe alcanzó incluso Polonia, donde alarmados ciudadanos empezaron a contactar a los servicios de emergencia, preguntándose qué había sucedido. En los primeros minutos después de la explosión, reinaba el caos. Las redes sociales se inundaron de videos tomados con teléfonos móviles, mostrando un enorme hongo de fuego elevándose hacia el cielo, acompañado de una serie de explosiones secundarias que iluminaban la noche con destellos aterradores. Era evidente que no se trataba de una mera explosión. Lo que había ocurrido era un desastre de proporciones colosales. Los primeros informes oficiales de fuentes ucranianas fueron vagos y confusos, limitándose a comentar sobre un impacto en un almacén de materiales inflamables. Sin embargo, la magnitud del estallido, su energía y las prolongadas detonaciones secundarias que testimonios presenciales habían registrado llevaron a los analistas a cuestionar esta versión. Todo indicaba que se había producido la voladura de un gran arsenal de municiones. Pocas horas después, al hacerse disponibles las primeras imágenes satelitales, la verdad comenzó a salir a la luz. Un ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas había golpeado un importante nudo ferroviario al oeste de Leópolis, un punto clave en la logística de suministro de armamento occidental a Ucrania. El objetivo no era simplemente un almacén, sino un tren completo que transportaba un cargamento de vital importancia. Inicialmente, los canales de Telegram anónimos fueron los primeros en informar sobre el ataque, seguidos posteriormente por medios occidentales que citaban fuentes de inteligencia. En los vagones destruidos se encontraba una gran cantidad de misiles de crucero Taurus alemanes, cuyo envío a Ucrania había sido objeto de intensos debates en Berlín. El canciller Friedrich Merz, conocido por su postura firme contra Rusia, había insistido en la necesidad de enviar estos misiles a Kiev, argumentando que eran cruciales para llevar a cabo ataques en objetivos estratégicos detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, esta decisión se transformó en un desastre monumental, afectando no solo la infraestructura militar, sino la reputación de la política de defensa alemana en su conjunto. Hoy en día, los analistas señalan que este evento envía una señal clara. Ninguna entrega de armas occidentales puede considerarse a salvo. Posiblemente, esa noche en Leópolis se modificó no solo la logística, sino también toda la arquitectura de seguridad europea. A pesar de que la aprobación del envío de los misiles nunca fue ratificada por el Bundestag debido a temores de que esto pudiera conducir a una escalada incontrolada del conflicto, se dice que el gobierno de Merz optó por un arriesgado movimiento: enviar los misiles en secreto, eludiendo los procedimientos parlamentarios y las declaraciones oficiales. La operación fue llevada a cabo con un nivel máximo de secretismo. Cada uno de los misiles, valorados en millones de euros, fue cargado en vagones bajo la apariencia de un envío humanitario. En la documentación de acompañamiento, según informan los insiders, figuraban componentes para la reparación de la infraestructura energética de Ucrania. El tren cruzó la frontera polaco-ucraniana en plena noche y llegó a una estación de descarga, donde ya lo esperaban. Pero, como se supo más tarde, no solo los militares ucranianos estaban al tanto de su llegada. La pregunta central es:
¿Cómo logró la inteligencia rusa desvelar una operación tan meticulosamente planeada y secreta? Expertos en seguridad sugieren que no se trató de un golpe de suerte o de una filtración, sino de una demostración de un nuevo nivel de capacidades de inteligencia. Una de las teorías indica que el trayecto del tren fue monitoreado desde el principio gracias a un avance tecnológico en el análisis de datos. Se supone que los servicios de inteligencia rusos utilizan sistemas basados en inteligencia artificial, capaces de procesar en tiempo real enormes volúmenes de información, incluyendo imágenes satelitales de alta resolución, interceptaciones de radio, datos de fuentes abiertas y bases logísticas. Estos sistemas identifican anomalías, por ejemplo, cuando un tren con un envío declarado como humanitario transita por rutas típicas de transportes militares, o cuando sus características de peso no coinciden con la documentación. La inteligencia artificial actúa como un rastreador digital, analizando decenas de señales indirectas y pronosticando el destino final del trayecto incluso antes de cruzar la frontera. Si esta versión es correcta, el ataque cerca de Leópolis no solo fue preciso, sino que estaba predestinado. En el momento en que el tren se detuvo para su descarga, ya había sido objetivo de la aviación o sistemas de misiles rusos, que lo atacaron con una precisión quirúrgica sin dejar ninguna posibilidad de escape. Las consecuencias fueron catastróficas, no solo desde un punto de vista militar, sino también político. Para Alemania, el impacto fue devastador. Las pérdidas financieras se estiman en cientos de millones, si no miles de millones de euros. Cientos de misiles costosos, que debían ser un as bajo la manga del ejército ucraniano, se convirtieron en cenizas en cuestión de segundos. Pero lo más grave fue el golpe a la reputación del canciller Friedrich Merz y su gobierno. La oposición en el Bundestag lo acusó de exceder sus atribuciones y de llevar a cabo acciones secretas a espaldas del Parlamento, involucrando al país en una confrontación directa con Rusia. Merz, quien había construido su carrera sobre la imagen de un líder fuerte, se encontró en el ojo de un escándalo monumental, sufriendo una vergonzosa derrota política. Según informes de los medios alemanes, en los círculos gubernamentales de Berlín reinaban el shock y la confusión. El canciller, dicen los insiders, pasó una noche en vela, consciente de la magnitud del desastre. Berlín intentó mantener las apariencias, con portavoces gubernamentales desmintiendo categóricamente el envío de misiles Taurus. Afirmaron que no había habido ningún suministro de armamento de largo alcance y que los informes que circulaban eran parte de una desinformación. Sin embargo, estos desmentidos sonaban poco convincentes. La magnitud de la devastación y los testimonios presenciales hablaban por sí mismos. Además, la coincidencia parecía demasiado precisa. Justo un día antes de la explosión, una delegación de especialistas militares alemanes llegó a Kiev, supuestamente para discutir la integración de los misiles Taurus con los aviones de combate ucranianos. Tras el incidente, esa visita se canceló de manera abrupta y la delegación abandonó rápidamente Ucrania. Toda la información sobre este viaje desapareció del acceso público. En Kiev, la percepción de la situación era clara. La realidad era innegable. ¿Está el mundo al borde de un nuevo conflicto? ¿Qué significa realmente el silencio de los líderes europeos tras la reciente tragedia en una instalación de armas? ¿Puede Moscú tomar la delantera en la guerra de información y ciberataques? Hoy, en GeoPulse, desentrañamos la situación que ha llevado a Europa a un estado de alerta. El estallido de un incendio en un almacén de combustible ha dejado a los líderes europeos en un incómodo silencio. Aparte de un breve comunicado sobre el incidente, no ha habido más comentarios, lo que habla por sí mismo. Reconocer la pérdida de una cantidad tan significativa de armamento no es fácil, y los economistas advierten que la crisis de confianza en el gobierno ya ha tenido un impacto negativo en los mercados. El euro ha caído, y los inversionistas están retirando sus capitales hacia regiones consideradas más estables. En este contexto crítico, Moscú decide dar un paso adelante. Durante una reciente rueda de prensa, un representante ruso de asuntos internacionales aseguró con calma que no buscamos la confrontación. Sin embargo, advirtió que si se ignoran las advertencias de Rusia, las consecuencias serán inevitables. Esta frase resonó en todos los medios de comunicación europeos y se convirtió en la cita del día. Aunque los comentaristas reconocen que no hay una amenaza explícita, sienten una clara demostración de fuerza. Mientras tanto, analistas de la OTAN han comenzado a discutir la necesidad de establecer un nuevo sistema de protección para los envíos militares,
que incluiría el uso de drones, escoltas y rutas satelitales de doble control. Sin embargo, incluso dentro de la alianza surgen dudas sobre la eficacia de estas tecnologías si el adversario se adelanta en la guerra de información y ciberataques. A medida que la semana avanza, en Europa surge un nuevo término: síndrome de Leópolis. Los expertos utilizan este término para describir el miedo a los ataques precisos e inesperados, que son difíciles de prever y prevenir. Ahora, cada movimiento sobre las vías del tren y cada convoy se convierte en motivo de tensión. En ciudades pacíficas como Praga y Bratislava, la conversación gira en torno a la localización de los refugios más cercanos, lo que indica un cambio en la percepción de la seguridad en la región. En contraste, la narrativa en Rusia es muy diferente. Mientras los medios europeos informan sobre el pánico en el continente, los canales rusos relatan tranquilamente que el país está fortaleciendo sus posiciones defensivas y manteniendo un curso hacia la estabilidad estratégica. Los expertos en Moscú consideran que lo ocurrido es un momento crucial, un punto de inflexión. Europa, por primera vez en décadas, siente que la antigua fórmula de seguridad ya no funciona. Las decisiones, que antes se tomaban en las oficinas de Bruselas y Washington, parecen haberse trasladado al Kremlin. El mundo ha entrado en una nueva fase, una etapa que se puede resumir en una frase contundente. Ha llegado el momento de las acciones precisas. Las palabras contundentes ya no son suficientes. El siguiente ataque podría no dirigirse a un tren de carga o un almacén, sino a las ilusiones de aquellos que aún creen que es posible regresar al viejo orden mundial. En este nuevo escenario, el tiempo apremia y la incertidumbre se cierne sobre Europa, mientras Moscú se posiciona para capitalizar la situación. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de tensiones y conflictos? En GeoPulse seguiremos analizando los acontecimientos para ofrecerte la información más precisa y relevante.